Mis amigos, un saludo cordial, gracias por estar presentes acá mirando este video. Bueno, la pregunta más que todo sería de cuántos días se conformaban los años, porque las personas vivían muchos años. Tenemos el caso de Noé, del cual vamos a hablar hoy, porque es de él donde podemos encontrar más o menos aquí una mejor respuesta referente a eso. Entonces, en 7:6 de Génesis dice que Noé era de 600 años cuando entró en el arca. Y en el capítulo 8 nos dice que tenía 601 años cuando salió, en capítulo 8 de Génesis. En total de vida de Noé fueron 950 años y murió según Génesis capítulo 9. Así que analicémoslo, bendiciones. Bueno, mis amigos, entonces vamos a considerar algunos versículos en el capítulo 7 y en el capítulo 8. Bueno, debido a que de varias personas que hay en la Biblia mencionadas que vivieron muchos años, siendo los mayores, por ejemplo Noé, Matusalén, de 969 años, que fue el que más vivió, registrado en la Biblia, surgen muchas dudas referentes a si vivieron tantos años. Y una de muchas ideas que se tienen es de que a los meses se le llamaban años y que por esa razón pues alcanzaban esos números grandes. Pero hay que recordar que Dios creó al hombre con la idea o con el fin de vivir eternamente. Después del diluvio, Dios, en ese proceso de ese tiempo, Dios dice que acortó los días de la vida del hombre. Bueno, ese es otro asunto, porque, por ejemplo, primero vamos a enfocarnos en los pasajes, en los versículos que quiero mencionarles, es recordando, Noé entra al arca de 600 años y sale de 601. Veamos los versículos 7, 6, y dice era de 600 años cuando entró, ¿verdad? El versículo 10 dice que a los 7 días llovió. Ahí están transcurriendo los primeros 7 días. Entonces, pero en el versículo 11 nos da un dato interesante, que quiero que lo consideren mucho, es que 600 años de la vida de Noé, en el segundo mes, a los 17 días, empezó a llover. 7:11, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes de los grandes abismos y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Ahí está. Ahora bien, ¿qué sucede después de esos 40 días, 40 noches? ¿Verdad? Porque el versículo 12 nos dice así: hubo lluvia sobre la tierra 40 días, 40 noches. Bueno, eso es lo que todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe, sea creyente, sea no creyente, ya sabemos, al menos de lo que dice la Biblia. Obviamente hay uno que otro que no cree esa situación, pero bueno, todas las personas que leemos la Biblia entendemos que llovió 40 días, 40 noches. Ahora bien, ¿qué más sucede? En el versículo 24 del mismo capítulo 7 dice que prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Ahí está. Prevalecen 150 días, es decir, que se mantiene 150 días ahí a la deriva después de que terminó de llover, más los 7 días que habían esperado, ¿no? Antes de que empezara la lluvia, cuando entraron al arca. Entonces vamos a ir poniendo aquí los números para ir sumándolos al final y nos daremos cuenta si realmente de cuántos días se conforman los años. Ok, quiero aclararle, no soy pastor, y sea pastor o no, creo que estamos exceptos nos podemos equivocar, básicamente nos podemos equivocar fácilmente. Por eso le ruego que si usted tiene curiosidad y quiere también darle un repaso, es el capítulo 7 y el capítulo 8, donde está esta información. Ok, 150 días prevalece.
Ahora, ¿qué sucede después de los 150 días? Porque estaba inundado ahí, 150 días inundado. Entonces, ahí dice en el versículo 1, pero en el capítulo 8 ahora, dice que se acordó Dios de Noé y todos los animales y las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Entonces aquí tenemos este tiempo después de los 150 días que Dios se acuerda de ellos. Y en el versículo 3 dice que las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra y se retiraron las aguas a cabo de 150 días. Bueno, aquí entonces ya tenemos 150 días del proceso de secado, de que Dios manda el viento, más 150 que se estuvieron estables las aguas, sin que Dios hiciera nada ahí, nomás esperando, más los 40 días, más los 7 días que habían esperado antes de que empezara a llover. Ok, ahí ya tenemos más de 300. Ahora bien, lo que sucede también, que en el capítulo 8, pero en el versículo 10, bueno, en el versículo 7 dice que entonces Noé manda un cuervo para afuera para que les traiga alguna señal de seguridad para poder salir. Y el cuervo no trajo nada, pero también mandó una paloma y no trajo nada. Dice el versículo 10, dice aquí, entonces esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de la tierra. Entonces aquí tenemos esos 7 días, ¿verdad? Esos 7 días cuando la paloma trajo esa rama de olivo. Pero aún así dice que el versículo 12, y aún esperó otros 7 días y envió a la paloma, la cual no volvió más a él. Entonces aquí tenemos ya 7 primeros previos al diluvio, 40 de la lluvia, que llovió 24 horas por 40 días, 40 noches. Luego permanecen 150 días ahí a la deriva sin que nada pasara. Después de los 150 días, Dios manda un viento y empieza a bajar las aguas. Y ese proceso duró 150 días. Y luego estos otros 14 días que menciona aquí, ¿verdad?, la Biblia, en el capítulo 10, en el versículo 10 y en el versículo 12 de Génesis capítulo 8. En total hasta ahora tenemos la cantidad de 361 días. Pero es interesante aquí un dato en el versículo 14. Dice que en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Y entonces habló Dios a Noé, diciendo, sal del arca, tú, tu mujer, tus hijos, las mujeres de tus hijos contigo. Ahí está. Entonces, si nos dimos cuenta que en el versículo 11 del capítulo 7 nos decía que en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, en el día 10, en el mes segundo, entró en el arca, ¿verdad? A los 17 días del mes, aquel día empezó a llover. Y ahora nos damos cuenta que en el versículo 13 dice que el año 601 de Noé. Pero el versículo 14 dice que era en el segundo mes. A los 27 días Dios le ordenó que saliera del arca. Entonces básicamente entró en un mes segundo y salió también un mes segundo, ya con un año más de vida. Y si nos dimos cuenta, el número que se llegó aquí, obviamente puede haber un error en mi lectura, que es muy, muy común que pasen errores a la hora de leer. Y la idea es más o menos darles una idea de que
que los años que la Biblia menciona de las personas, si eran más o menos como los tiempos de nosotros. ¿Cómo leen el calendario los judíos hasta la fecha? ¿O cómo se leían los años en aquellos tiempos? Yo desconozco muchos detalles, por supuesto, quizás como muchos de nosotros. Pero creo que esto es lo más cercano que podemos darnos cuenta. Y la única persona que yo conozco hasta el momento de la cual podemos nosotros hacer números de los días es Noé. Porque precisamente este acontecimiento que lo llevó a tener una vida, un año de su vida dentro de un arca, ¿no? De una arca. Ahí estuvo, ahí vivió su año. Ahora, el fin de esto, la Biblia no menciona cuál es la fecha de nacimiento de Noé, porque tampoco se dice nada de eso. No dice, pero solo dice que a la vida a los 600 años y a los 601, es decir, que si los meses o si los años están compuestos por 12 meses, entró en el mes segundo, salió en el mes segundo, es decir, que no hay duda de que estuvo un año ahí completo. Entonces, espero que haya sido útil para ustedes esta información, si tienen esa inquietud, porque realmente esto más que todo para curiosidad que uno tiene a veces, o inquietudes. Bueno, aparte de esto, ¿qué les diré? Sigo preparando el tema del día de reposo. Son temas que personalmente me inquietan, pero que son delicados, realmente son delicados, porque la Biblia, hay mucha información, siempre hay respuesta para muchas cosas, siempre hay. De aquí pudiera surgir una pregunta. Recuerden que se dijo, ¿verdad?, de que serían acortados los días del hombre, ¿verdad?, por la maldad, y serán sus días 120 años o algo así, ¿verdad?, que dice la Biblia. Y resulta de que si esta sentencia de Dios, ¿verdad?, más o menos, a veces unos pasajes que uno fácilmente malentiende, pues les digo porque en Génesis nos dice que Abraham, que vivió mucho tiempo después, fueron sus días 175 años. Y entonces, ¿cómo fue el asunto allá? ¿Verdad? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Verdad? Si mal entendimos lo que se dijo en Génesis. Bueno, que de hecho en mismo Génesis está, pero obviamente a diferente tiempo, que mucho tiempo después Abraham vivió 175 años. Bueno, muchas cosas que estudiar, que analizar. Bendiciones a todos, y algún día hablaremos quizás de eso, a ver qué es lo que está pasando ahí, porque esa situación ahí que está en la Biblia. Bendiciones y muchas gracias, y hasta una próxima.